Franciscaneando. Un saludo de paz y bien, mis queridos amigos y amigas. Qué alegría es poder encontrarnos. Bueno, la alegría va a ser súper grande, pero también les tenemos una noticia que pues no es que nos entristezca del todo porque nos volveremos a encontrar, pero tenemos para decirles que hoy es el último programa de nuestra temporada y nos volveremos a encontrar el primer jueves de agosto para poder seguir franciscaneando. Entonces hoy, para este cierre de nuestra temporada, tenemos una invitada súper especial, pero primero saludo a mi querido hermano Jaimito. ¿Cómo has estado? Cordial saludo, Elena, fraterno saludo, y ustedes allá en sus casas, un cordial y fraterno saludo de paz y bien. Qué alegría volver a compartir con ustedes este espacio donde nosotros conversamos, aprendemos y algo muy importante, hacemos fraternidad, ¿cierto, Camilito? Así es, aquí ustedes saben que la pasamos delicioso, ¿sí? Aquí bueno, oramos porque eso es fundamental, claro sí. ¿Cierto? Conocemos gente súper cool, reímos, bueno, aquí la pasamos muy chévere y como siempre traemos gente súper bacana. Hoy les traemos a una invitada súper especial y bueno, vamos a dejar que ella misma se presente. ¿Quién es? Hola. Hola, Fray. Hola, ¿cómo estás? Hola, Elena, bienvenida. Bueno, mucho gusto, un placer estar acá. Mi nombre es Elena Mota, tengo 23 años y soy estudiante de trabajo social y soy de Leticia, Amazonas. Uy. Ustedes, mis queridos amigos televidentes, ¿han conocido alguna vez a alguien de Leticia, del Amazonas? Creo que pocos. Yo creo que pocos. Sí, yo creo que no es tan común conocer a personas de esta bella región de nuestro país, una región muy importante, claro que a veces desde el interior y desde otras regiones del país no valoramos tanto, pero que es una región que es fundamental, no solamente por todo el tema medioambiental, ¿sí? No solamente por eso, sino por muchas otras cosas, por realidades culturales, autóctonas, de las comunidades pues, indígenas que habitan esta zona. Es una región con mucha riqueza, ¿sí? Y poder estar aquí acompañados de una joven de Leticia que estudia trabajo social, pero que además de eso tiene un camino de fe y de cultura muy grande y muy bonito, como nos lo contará, pues yo creo que es un regalo de Dios para este cierre de temporada. Claro que sí, Camilito. Qué bonito compartir con las diferentes culturas de Colombia. Y hoy es súper especial, como lo decía Camilito, porque tenemos ese toque cultural del Amazonas, un sitio donde tiene una gran riqueza histórica y también ambiental, ¿sí? Es un sitio donde a todos nosotros nos debe conmover, nos debe mover a ese interés ambiental también y cultural del Amazonas, ¿cierto, Camilito? Quiero, antes de empezar, como ya lo decía Camilito, empezar con esa oración, ponernos todos en oración allá desde sus casitas, vamos todos a cerrar los ojos, vamos a hacer un poquito de silencio, vamos a pensar en ese Dios grande, en ese Dios del perdón, en ese Dios de misericordia, el que siempre nos acompaña, ese Dios que siempre nos da la fortaleza para cada uno de nuestros retos, para afrontarlos con todas las fuerzas, ese Dios que nos da las herramientas para seguir adelante, que nos sigue animando, nos sigue llenando de sus bendiciones. Vamos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, habiéndonos puesto pues ya en manos de Dios, podemos empezar. Yo les cuento, mis queridos amigos y amigas, que el Amazonas es una cosa espectacular. Hace un año, ya vamos a cumplir un año, ya casi un año, en julio hace un año, estuve yo por esas tierras bellas, ¿sí? Ya había conocido yo a este personaje que tenemos hoy aquí con nosotros y resulta que la experiencia, porque pues yo fui al Amazonas como en un paseo, ¿sí? Con amigos y demás, pero tuve la oportunidad también de conocer algunas de las experiencias de fe que se viven allá en el Amazonas, participando allá en la Eucaristía, participando en un encuentro con un movimiento juvenil y bueno, conociendo toda esta experiencia de una realidad de iglesia que de pronto es un poco desconocida para nosotros. La misa es la misma, porque la misa aquí o en la China es igual, ¿sí? Pero la experiencia de iglesia allá no es exactamente lo mismo,
porque está inmersa en una cultura diferente, en una cosmovisión diferente, y yo creo que eso nos puede enriquecer a nosotros mucho para conocer cómo la iglesia sigue en ese espíritu misionero de estar en todas las regiones que la necesitan, no solamente para llevar la palabra de salvación y a Cristo mismo, sino también para acompañar a las comunidades en sus diferentes experiencias de vida, ¿sí? Y entonces, bueno, el Amazonas es un cuento súper delicioso, pero pues yo solo estuve una semana, Elena es de allá, entonces pues tú nos puedes contar un poquito más sobre el Amazonas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu tierra? Cuéntanos como esos datos que uno no conoce de las regiones. Por ejemplo, yo diría de mi tierra, de allá del café, el Valle del Cocora. Bueno, uno en el Amazonas que encuentra, que come, que ve. Exacto. Bueno, el Amazonas, ¿no? La capital, Leticia, tiene una caracterización muy importante y es que vivimos en frontera con Brasil, con Perú. Asimismo, pues desde chiquitos, desde el colegio, tenemos como fomentado el segundo idioma para todos nosotros, que es el portugués y el español a su vez. El Amazonas es una tierra maravillosa, tiene diversidad cultural precisamente porque vivimos pues cerca a los dos países, Brasil y Perú, y pues Colombia, que somos nosotros. Por lo tanto, ahorita que hablas de cultura, no tenemos como tal ejemplo. Voy a hablar un poquito de bailes porque pues yo bailo, ¿no? Y ejemplo, tú dices, eres de Armenia, ¿cierto? Porque sí, pues nos conocemos desde hace tiempo, está la costa y cada región tiene como su danza característica, ¿verdad? Hablando del Amazonas y de Leticia, si tú me preguntas, nosotros tenemos como tal fusiones culturales. Entonces, si tú me dices en estos momentos, Elena, dime un baile que represente a Leticia, pues no podría contarles como de uno en específico porque realmente como tenemos cumbia, fusiones. currulao, Exactamente. bambuco, sanjuanero, joropo. La lambada del Brasil, el vals peruano y ritmos que se fusionan como tal en Leticia, que hacen como la mezcla de los tres países. Pero, pues, el Amazonas como tal, pues, tiene diferentes etnias indígenas donde sí efectivamente se maneja la parte autóctona, que pues ya es como más íntimo de cada una de estas etnias. Está la ticuna, la bora, yagua, existen diversidades. Bueno, Elena, qué bonito que tú nos compartas un poco de esa cultura. Quisiera saber de esa parte gastronómica, ¿qué es lo más característico? ¿Qué es lo que de esa comida? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta comer, bueno, pues lo más característico es el pescado, efectivamente. No sé si han escuchado el pirarucú. ¿No? Rico, cosa deliciosa. El pirarucú es un pez súper gigante, ¿sí? Es como lo representativo de nosotros. Pero, como mencionaba anteriormente, a mí me encanta el ceviche peruano de pescado de pirarucú. Pero pues allá comemos mojojoy. ¿Han escuchado el mojojoy? Que es un gusano que se extrae de una planta. Y pues hay muchas personas que dicen como no, yo nunca voy a probarlo. Pero hoy en día de las fusiones y demás, tenemos mojojoy relleno, mojojoy frito, mojojoy demás. Y lo principal es la fariña, que es con lo que acompañamos todas las comidas. ¿Han escuchado de la fariña? ¿Sí? Sí, es como, no, yo como a base de yuca, ¿no? Bueno, la fariña es como para nosotros un cereal, ¿sí? Y son unos granitos amarillos que se hacen a base de la yuca brava, ¿no? Y tiene un proceso súper largo y lo comemos con arroz, con guisados. Frito, con pescado y demás. Entonces, ahorita que les hablaba del el mojojoy, para mí hay una preparación que se hace, pero es como más de casa, o sea, como más de que mamá o abuela me puedes preparar tal cosa. Entonces, me preparas mojojoy, entonces el mojojoy bota una grasita y esa grasita uno le pone la fariña ahí. Todos en casa deben estar chupándose los dedos, sí, hablando del mojojoy, pero también hay muchas otras cosas muy interesantes dentro de la gastronomía. Como ¿sí? el copoazú. Ya en el tema de las frutas, Okay, ¿sí? El azaí, el copoazú, el no humarí, recuerdo más. aguaje, Bueno, hay muchos. O sea, si uno en Colombia encuentra frutas, en el Amazonas se encuentra, pero otra cantidad impresionante de riqueza natural. Y las probamos de diferentes formas, en jugos, en postres, no sé, uno de niño, por ejemplo, el copoazú, ahorita que lo mencionas,
es una fruta que es como de este tamaño. Entonces, digamos, uno iba a la finca. Entonces, el plan de niño era, ay, no sé, vamos a hacer jugo de copuazú. Entonces, vayan y me traen 2 copuazús. Entonces, como es como de este tamaño y la forma de partirlo, pues peculiarmente, ¿no? Entre nosotros, es en el piso o en la pared. Y eso se abre, es parecido al cacao, más o menos. Sí, el cacao sí es una fruta, pues que la mayoría todos conocemos. Y pues se come con azúcar o con sal, o se hace el jugo y bueno, tiene sus riquezas, súper deliciosa. Si uno quiere comer rico, o sea, la verdad, uno de pronto desde el interior del país le pueden parecer como cosas muy impresionantes a veces, ¿sí? Uno diría, yo que me voy a comer un gusano, ¿sí? Sí. Pero la experiencia gastronómica es supremamente interesante, ¿sí? Pasa lo mismo, por ejemplo, con nuestros hermanos de Nariño. La gente del interior dice, yo que me voy a ir a comer un ratón por allá, pero el cuy es una cosa espectacular, ¿sí? Claro. Y aquí en alto los nariñenses con su deliciosa gastronomía también. Y es algo muy bonito, mis queridos amigos y amigas, porque una de las grandes riquezas que tenemos como país es que no somos un país uniforme. ¿Sí? No somos un país uniforme en nada, ni en acentos, ni en bailes, ni en gastronomía, ni en trajes típicos, ni en leyendas. La misma jerga. Exacto, la misma jerga del uso popular es muy diferente. Y el poder nosotros reconocernos que a pesar de nuestras diferencias somos capaces de construir país y también somos capaces de construir iglesia en esa gran diversidad, hace que haya una riqueza muy grande acogiendo el llamado que nos ha hecho el Papa Francisco desde su documento Fratelli Tutti. Todos somos hermanos a pesar de esas diferencias que a veces marcan unas cosas pues muy puntuales, pero que también nos permiten construir desde esa misma diversidad de ver el mundo, de vivir, ¿sí? De cultura y demás, nos permiten construir pues grandes cosas, ¿sí? Colombia no sería lo mismo sin el Amazonas, ¿sí? Recordando que incluso pues, la parte del Amazonas de Colombia es muy pequeña comparada con Brasil, por ejemplo, sí, con Perú, pero a pesar de eso hace parte esencial de lo que somos como colombianos, ¿sí? Porque yo sí me atrevería a afirmar que el que en provecho turístico y ecológico, el que más le saca provecho es Colombia, más que Brasil y Perú. ¿Sí? Logramos potenciar mucho más estas regiones desde unos campos muy buenos, no solamente para destruir, sino también claro, para poder conocer, crecer y poder, ¿cómo decirlo?, poder aprovechar sosteniblemente todas estas realidades, ¿sí? Cuando yo fui al Amazonas, pues aquí está mi guía autorizada, ella me recomendó indiscutiblemente un pueblito, se llama Puerto Nariño, ¿sí? Porque Puerto Nariño es el segundo municipio. Sí, cuéntanos un poquito de ese pueblito. Es el segundo municipio, pero es el pesebre, ¿cierto? Bueno, decimos que es el pesebre natural del mundo. Leticia y Puerto Nariño pues son los 2 municipios pertenecientes al Amazonas colombiano. Es el pesebre natural del mundo porque, primero, no hay motos, no hay carros, todo es muy ecológico, muy ambiental, es muy limpio a pesar de que es pequeño. La gente es uno A. Y es muy bonito de conocer, tiene diferentes sitios donde uno puede admirar la naturaleza más a fondo, ¿no? Más cerca. Y están cordialmente invitados a Puerto Nariño. Bueno. Ustedes dirán que esto se está como convirtiendo en una publicidad turística pagada. Pero tenemos muchas otras cosas de qué hablar. Aquí queríamos como conocer brevemente un poquito de la región, de Elena, como para que nos ambientáramos, pero pues ya nos vamos a una pausa para volver ya con unos temas de fe muy interesantes desde la experiencia religiosa en esta región tan bella de nuestro país. Entonces no se desconecten de sus pantallas porque ya seguimos aquí franciscaneando. Franciscaneando. Bueno, qué alegría nuevamente estar con ustedes en este espacio de programa. Bueno, ya hablamos un poco de la cultura, de la parte gastronómica. Ahorita quisiéramos que nos compartiera un poquito de esa experiencia tuya, esa experiencia de fe que tú has tenido allá en el Amazonas, con la cultura, con los jóvenes, desde la iglesia. Pues quisiéramos que nos contara un poquito cómo ha sido
ese acercamiento a esa experiencia de fe? Elena. Bueno, pues como les contaba antes, en realidad siempre, desde que pues era pequeña, viví una experiencia de fe pues muy cercana con Dios desde mi familia, ¿no? O sea, como inculcado por mi familia, por mis papás, por mis abuelos. Les contaba que nací el 21 de enero y me bautizaron el 31 de enero, entonces a Día de San Juan partir de Bosco. ahí, como que sí, pertenecía a la infancia misionera, que en ese entonces pues había, porque hoy en día ya no existe, Los ya no niños sé. del mundo, siempre Exacto. amigos. Exploradores, algo así. Y pues íbamos, luego pues ya crecí y demás, y pues ya seguí como yendo a misa y lo demás y así. Pero un cambio que tuve como más cercano con Dios desde mi experiencia sucedió más o menos como en el 2017-18, puesto que en Leticia llegaron unos misioneros de Brasil, para ser más específicos creo que de San Paulo, y ellos pertenecen a una comunidad que se llama Alianza de Misericordia. Llegaron en ese entonces 3 o como 5 personas, invitando a jóvenes a un retiro espiritual que se llama Talita Kun, que significa joven levántate, ¿cierto? Pues se hizo la invitación y demás. De primer momento sé que ellos estuvieron en la catedral, pues que es como la principal en Leticia, pero pues no tuvieron como mucha, ¿cómo se diría? Acogida. Exactamente. No hubo recepción por Yo pertenezco a una parroquia de barrio, de mi barrio, se llama Sagrado Corazón de Jesús, y ellos pues acudieron allá al párroco y demás, realizaron la invitación igual, o sea, es que por si ellos estuvieron en todas las parroquias, ¿no? Pero no hubo como esa emoción de los jóvenes por asistir y demás. Entonces sucedió que, pues como también mencionaba, la parte cultural y demás, pues estoy muy ligada con eso porque yo pertenezco a un grupo de danzas allá y pues son muchos jóvenes de diferentes edades. Como no hubo como acogida en ese entonces de las personas pues de Leticia, o sea, los muchachos que asistían a misa, porque en ese entonces casi no habían jóvenes en misa normalmente, eran como los abuelos, los papás y los que iban obligados a misa, ¿no? Y resulta que como no hubo como esa acogida y yo era como de mi parroquia la que, ¿cómo se dice? La que ayudaba, o sea, que cerraba la iglesia, abría la iglesia y bueno, esperemos a la gente y acomodamos las sillas y bueno, pero era como porque me gustaba eso. Entonces, como no asistieron los jóvenes y demás, no existió como ese feeling, ¿no? Entonces yo dije, no, pues, ¿cómo así? Sí, nos están dando todo, esto es como una oportunidad chévere, vinieron misioneros de otro país, o sea, ¿cómo no vamos como a aprovechar la oportunidad de asistir a un encuentro, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue que el grupo de danzas de los jóvenes de Nuevas Estampas, porque ese es el nombre de la agrupación, dijimos, hay una actividad, tenemos que ir, tenemos que asistir, es este fin de semana y vamos a ir. Y sucedió que efectivamente fuimos más o menos unas 27 personas, habían como unos 8 misioneros, porque vinieron los primeros a hacer la invitación, después los demás que ya se encargaron como de lo demás, y fue una experiencia inolvidable, o sea, realmente sentimos el amor de Dios, el amor de Jesús, realmente existieron diferentes momentos que yo creo que ni ellos mismos de momento esperaron como vivir o sentir. Y a partir de ahí, o sea, el retiro duró como 3 días, ¿no? Llegamos a la catedral y ese día llegamos a misa. Habíamos recibido unas cartas pues de nuestros papás, como en todos los retiros, ¿no? Y llorábamos. Exactamente, y habíamos llorado y bueno. Cuando llegamos pues nos estaban esperando las familias allí y no sé por qué, pero bueno, regresamos un domingo, pero ese día la iglesia estaba súper llena. Entonces, no sé, habíamos vivido un momento muy especial, pero además se demostró en la catedral eso cuando llegamos porque hubo como una representación, o sea, como cuando uno va y baila y ensaya y se presenta en una tarima súper grande
tal cual. Como ellos llevaron cantantes que efectivamente pues tocaban la guitarra y demás, y pues nosotros con el baile habíamos hecho coreografías con músicas pues cristianas de Dios. Y pues cuando estuvimos allá bailamos enfrente de toda la gente y como que ay tan chévere, y a la gente y a los muchachos que estaban ese día en misa como que ay tan chévere, eso qué es o qué fue y no sé qué, y fue tanto el furor, bueno, se terminó el retiro, los misioneros se fueron, pero se fueron como con la condición de que ahora estos jóvenes que habían asistido al primer retiro debían convocar un segundo retiro para así pues que haya mayoría de jóvenes pues que tengan como más a Dios en el corazón y no estén tan alejados, ¿verdad? Además que Leticia de por sí tiene como que los jóvenes no están afín tanto con Dios porque tienen como otras cosas. Les parecía aburrido ir a misa, les parecía aburrido sentarse a hacer un rosario, porque pues lo veían de otra forma. Entonces, ¿qué sucedió? Estos misioneros se fueron y quedamos los que asistimos al primer retiro. El padre de la catedral dijo, no, o sea, esto fue algo que de verdad conmovió, que movió de pronto a jóvenes acá, y yo pienso que debemos continuar, o sea, esto debería seguir, debería ser algo que avance y convocar a más jóvenes para pues demostrar que efectivamente Leticia es una ciudad con jóvenes en Cristo, ¿sí? Y así fue, se invitó como a los que quisieran asistir al poco tiempo, porque en realidad fue, como dije, tanto como la conmoción que ellos volvieron, hicimos invitaciones y efectivamente a ese retiro asistimos como al segundo, como unas 103 personas, sin mentirles, puros, o sea, jóvenes, como entre los 14 a los 24 años más o menos. Y a partir de ahí, ya al regresar, dijimos, esto debería ser un grupo juvenil que debe estar, debe ser presente y debe la gente aquí saber que existimos y que podemos hacer grandes cosas para la comunidad, ¿sí? Y efectivamente así fue, se creó, pensamos un nombre, pero como les dije antes, nosotros vivimos en frontera. Entonces teníamos jóvenes de Perú, del Brasil, de Leticia. En su mayoría para ese retiro habían asistido varias personas de Tabatinga, ¿no? Tabatinga es la ciudad que está al lado de Leticia, que es de Brasil. Literalmente es al lado, o sea, tú cruzas la línea de cemento y ya estás en Tabatinga. Sí, no, son absolutamente pegadas. Exacto. Y dijimos, no, un nombre, pero también cómo hacer memoria a estas personas que estuvieron con nosotros, que nos hablaron de esto, que efectivamente nos hicieron como renacer ese amor, ¿no? Y decidimos poner Accordi en Cristo a este grupo juvenil, que significa, Accordi en portugués es despertar. Entonces el nombre, si lo traducimos a español completo, es despertar en Cristo, pero pues el nombre originario es Accordi en Cristo para todos. Y así fue, a partir de ahí, yo era una de las más grandes. ¿En serio? Pues en edad. Yo era una de las más grandes, yo pues como tal, fue Dios, yo pienso que el que creó todo esto, el Espíritu Santo, ¿no? Que iluminó. Pero fue muy, muy, muy interesante como todo lo que hemos venido desarrollando a raíz de este grupo, que pues somos bastantes personas. Pues desempeñamos cargos, ya esta persona era la encargada de una cosa, luego otra cosa, habían diferentes grupos porque éramos demasiados, somos demasiados porque pues el grupo todavía es vigente. Y se realizaron caminatas por la paz, oración en conjunto o en comunidad. Creo que tú estuviste con nosotros en una vigilia. Dentro de todo, los jóvenes en Leticia son muy talentosos. Efectivamente son músicos, bailarines, pintores, demasiadas cosas. Entonces nosotros mismos, el padre, la verdad es que también nos motivó bastante, compró batería, compró instrumentos y ahí se creó como este grupo hace parte de la banda, por así decirlo. Estas personas y así se fue como creando todo, todos nos sentimos, porque todos realmente somos muy importantes y pieza como fundamental en Accordi, ¿verdad?
Y ya, hoy en día es como tradición, porque sí es tradición, que todos los diciembres realizamos novenas. En Leticia existen diferentes comunidades indígenas, entonces son diferentes grupos, nos dividimos por grupos y lo que hacemos es cierta cantidad de personas van a la comunidad de la playa, cierta comunidad de personas van, que son como comunidades indígenas que estaban como en el olvido y que eran niños, o sea, comunidades donde viven demasiados niños y que no sabían de pronto lo que era vivir una Navidad con Dios. O sea, que sí, sabían que era el 24 de diciembre y un regalito que dan la gente que pasa, pero nunca tenían la oportunidad de vivir una novena, de vivir como los cantos de los villancicos. Entonces, ¿qué hicimos? Listo, trabajemos desde también el reciclaje, ¿no? Y hacer ciertas cosas que ellos tienen como a la mano y demás. Hicimos como un primer encuentro, se hablaron de pronto con las madres, ¿cómo se dice? Como hay una señora que llevo en mi corazón, porque yo siempre, desde que empezaron estas actividades, yo asistía a la comunidad de la playa. Y ella era como la líder de ahí, o sea, como la que organizaba cumpleaños de todos los niños, los eventos de todos los niños, porque pues la comunidad de la playa tampoco es tan grande. Y ella, con ayuda de ella, recuerdo tanto que pudimos asistir a las diferentes comunidades que es, bueno, la Isla de la Fantasía, no sé, ¿no alcanzaste a conocer? Bueno, la Isla de la Fantasía queda al frente de Leticia. Y así, efectivamente empezamos a ir, a relacionarnos con los niños, a hacer novenas con ellos. Ya varias personas se empezaron a involucrar como el comercio y demás, y entonces ahí fue como que ya les podíamos llevar un refrigerio, conseguimos patrocinio para los regalos, y hoy en día ahí estamos. Qué bonita experiencia, Elena, la que tú nos acabas de compartir. Y yo quisiera preguntarte, si nos queda tiempito, bueno, a lo que regresemos de los comerciales, entramos con esa pregunta, ¿no? En medio de esa experiencia tuya, ¿qué necesidades pudiste encontrar, ¿sí? en los jóvenes? ¿Ellos qué es lo que de pronto más buscan, ¿sí? al acercarse a la iglesia, al compartir con las demás personas? Quisiera que regresando de comerciales nos pudieras compartir esa experiencia tuya, ¿no? Ya regresamos, no se muevan, y aquí con Elena los seguimos invitando para que nos sigan acompañando y no se despeguen del televisor. ¿Listo? Ya regresamos. Franciscaneando. Y continuamos aquí franciscaneando, mis queridos amigos y amigas televidentes. Bueno, ya Elena nos ha hecho toda una disertación interesantísima de cómo fue ese proceso. No es que la iglesia no existiera ya en el Amazonas, o sea, la iglesia ya sí existía, ¿sí? Incluso la iglesia llega al Amazonas gracias a una misión franciscana de nuestros hermanos capuchinos. Son los primeros encargados de ir a evangelizar esta región del país, y allá pues se conforma ya una iglesia particular, tienen un obispo, eso es el Vicariato Apostólico de Leticia. La iglesia ya existía, sí, ciertamente existía. Sin embargo, la realidad y lo interesante de esto que nos ha contado Elena es que era una experiencia religiosa que se había quedado muy encasillada solamente en la atención a través de los sacramentos a las personas pues más adultas. Y entonces la experiencia juvenil, que de pronto en algunas otras zonas del país es muy fuerte desde hace muchísimos años con los movimientos de pastoral juvenil, pues en Leticia empieza a surgir más o menos hacia el 2017, 18, con estos misioneros que llegan del Brasil y empiezan a expandir una experiencia nueva de la iglesia. Esto es fundamental no solamente porque allá pues haya ocurrido, no, sino porque, mis queridos amigos y amigas, nosotros como iglesia tenemos que apostarle a todos los apostolados. Así como tenemos que atender con mucha fuerza y con mucho amor a los ancianos, también tenemos que hacerlo con los niños, pero también tenemos que hacerlo con los jóvenes, pero también tenemos que hacerlo con las parejas, con los matrimonios, con los profesionales. Tenemos que abrirnos en nuestro espectro pastoral para poder brindar oportunidades de fe a todas aquellas personas con las que nos encontremos, de tal manera que en nuestra vida pueda hacerse efectiva aquella frase de Santa Teresa de Calcuta que decía: todo aquel que llegue a mi vida debe salir mejor y más feliz de cómo llegó a ella. Y eso se logra ¿cómo? Con la experiencia de Cristo,
Cuando llevamos a Cristo a los demás, esas personas no solamente se renuevan como pasó con todos estos jóvenes, ¿sí? Que ahí pues ya entra ahorita Elena a responder su pregunta, la pregunta de Jaimito, sino que también nos da a nosotros la oportunidad de renovarnos en la fe para poder crecer como hijos de Dios. ¿Sí? Todos los jóvenes llegan, incluso uno en el camino vocacional, claro. ¿O no, Jaimito? Uno llega buscando muchas cosas, llega con unas expectativas, ¿sí? Cuando uno llega por primera vez a un encuentro en un grupo de la iglesia o demás, llega con un deseo, ¿cierto? Un deseo de algo diferente. A veces no sabemos explicarlo, ¿sí? Uno como que a veces llega y ¿usted por qué está aquí? Uno como que no sé, pero quiero como algo diferente. Y eso lo encuentra uno en las pastorales juveniles, en las pastorales infantiles, bueno, en todas esas experiencias que ofrece la iglesia. Ahí viene entonces la pregunta de Jaimito, ¿sí? ¿Qué es lo que estaban buscando y qué lograban también encontrar allí? Bueno, yo creo que estos jóvenes estaban buscando un encuentro más profundo con Dios. Estaban buscando, pienso que uno siempre debe tener a Dios presente, y estos jóvenes vivían, tal vez, sí, vivían la fe, pero no, como que algo les faltaba. Entonces yo pienso que ellos estaban buscando un encuentro a profundidad realmente con Dios. Sí, de pronto también fruto de diversas realidades que vive la juventud en su cotidianidad, ¿no? Que busca llenar vacíos a partir de muchas cosas que ofrece el mundo, ¿sí? Y entonces esos vacíos, como el mundo no los llena, los empezamos a buscar también en la experiencia de Dios, donde sí realmente son llenados, ¿sí? De pronto ante situaciones de algún joven que se siente solo, ¿sí? O que se siente que está pasando por momentos difíciles que nadie lo está entendiendo. O situaciones entonces, en el hogar también. También situaciones en el hogar. No logran llenar esos vacíos que estos jóvenes efectivamente tienen, o cargan a veces con muchas cosas. De por sí habían jóvenes que, pues es entendible, ¿no? Cargaban con situaciones que no deberían, no sé, de la mamá, del papá, y entonces encontraban allí, en Acordí o en las diferentes actividades, en los encuentros que hacíamos, como esa paz, esa tranquilidad, o eso que realmente necesitaban y que efectivamente estaban buscando. Así es, y eso nos lleva a algo muy importante que nos lo recuerda en muchas ocasiones el Papa Francisco, y es la vivencia de la cultura del encuentro. El cristiano, el católico que sigue a Jesucristo en su experiencia de fe, debe vivir la cultura del encuentro. Y la cultura del encuentro no es solamente la cultura de la guachafita, de ¡ay, ve! Sí, reunámonos y huepa. No, la cultura del encuentro también es la cultura de tener con quién hablar. Exacto. De tener quien me escuche, de yo poder escuchar, ¿sí? La cultura del encuentro es donde podemos empezar a vencer las soledades que muchas veces por las diversas situaciones, realidades que se presentan en nuestra vida cotidiana se empiezan a acrecentar mucho, ¿cierto? Es algo de lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque muchas veces nos sentimos muy acompañados porque nos llegan 10, 15, 20 notificaciones al celular, pero realmente en nuestro interior sentimos el vacío de la soledad. Porque no es lo mismo tú estar tecleando y compartir con alguien a través de una pantalla que poder sentarte con esa persona a tomarte un tinto, a caminar, a molestar, a hablar de la vida. Y ante esa situación es que el Papa Francisco nos insiste, cultura del encuentro, encuéntrate con tus hermanos. Y la experiencia que esto ha logrado, a fin de cuentas, es una forma de manifestar la cultura del encuentro. Claro que sí, Camilito. Había algo muy bonito que Elena nos compartía, y es que en medio de esos encuentros, ellos, cada uno tenía sus propios talentos, ¿no? Y eso también era una vía en el cual donde ellos podían expresar esos talentos, ¿sí? Dar a conocer esos talentos, y es algo muy bonito, ¿no? Sí, el ser escuchados, pero también el poder que ellos den a conocer eso que tienen adentro y poderlo explotar. Y qué bonito explotar esos talentos en medio de un ambiente de fe, un ambiente de Cristo, un ambiente de jóvenes, sí, porque eso es muy importante, ese compartir entre los jóvenes donde ellos se sienten en confianza. Qué bonito esa experiencia, Elena, que tú nos acabas de compartir, esa experiencia de encuentro con los jóvenes. Y tú hablabas también algo muy bonito, que en medio de ese encuentro también se aprovechaba para reflexionar un poco sobre el cuidado del medio ambiente, la casa común. ¿Qué nos puedes aportar, qué nos puedes compartir un poco de esa reflexión, ¿sí? En medio de la fe y en medio de los jóvenes? Bueno, pues creo que nosotros
pues cuando te hablaba del reciclaje y demás, porque hacía relación con las comunidades indígenas a las que asistíamos o a las que asistimos. Lo que pasa es que ya yo vivo acá y la universidad. No, el año pasado no tuve la oportunidad de asistir como muy de cerca, ¿no? Pero, por ejemplo, allá los niños no tienen la oportunidad de comprarse una maraca, ¿verdad? Pero la gente que no cuida el medio ambiente, o el río, sobre todo, que tira basura, que tira botellas de gaseosa y demás, estos niños lo que hacen es recogerlas y jugar con ellas. Entonces dijimos, pues vamos a solucionar esto y vamos a hacer, por ejemplo, las maracas para estos niños. Y se cogieron botellitas, se hizo como una campaña un día de todos fuimos, venga, vamos, niños, vamos a ir, tal, recogimos las botellas, las llenamos de piedritas y cosas así. La cuestión del medio ambiente allá, nosotros como grupo pues hemos tratado de enfatizar mucho, sobre todo con ellos, ¿sabes? Porque son los niños que se encuentran en las comunidades y son las generaciones que vienen y que necesitan como más subsistir, sobrevivir, pues como todos nosotros, pero son las generaciones que vienen para cosas futuras, realmente. Y creo que el Amazonas es un tesoro que todos debemos cuidar. Creo que todo, en Colombia y en el mundo, la naturaleza es vida, la naturaleza es lo que nos permite subsistir, ¿verdad? Y yo creo que es importante cuidarla y preservarla, siempre. El Papa Francisco ha insistido mucho en eso y de una manera particular el Sínodo de la Amazonía nos habló de eso, la encíclica Laudato Si también nos habló de eso. El cuidado de la casa común no es solamente, y ojo con eso mis queridos amigos y amigas, no es solamente cuidar los bosques, cuidar las selvas. Eso es una tarea fundamental, sí, es verdad, pero es que nosotros podemos indirectamente dañar todas estas realidades tan maravillosas de nuestra casa común con nuestra contaminación aquí en las grandes ciudades, ¿sí? Nosotros debemos ser responsables con nuestro cuidado medioambiental desde nuestras pequeñas acciones cotidianas, ¿sí? Yo sé que eso a veces se convierte en un discurso muy trillado, muy de frases de cajón. Cierre la llave cuando se esté lavando los dientes, apague la luz cuando no esté por ahí, pero aunque sea un pequeño granito de arena, con esos pequeños gestos estamos aportando, ¿sí? Porque a veces estas historias que nos cuenta Elena, que el río lleno de basura, y entonces nos escandalizamos, no, pero es que la gente no cuida y demás. Y uno a veces ve a esas mismas personas tirando en la calle de la ciudad un papelito. Sí, en general. Da lo mismo que tú lo tires al río o a la calle, da exactamente lo mismo. Entonces esto también se convierte para nosotros en un llamado de atención, que el Papa Francisco ha sido muy insistente con eso, de que nosotros debemos cuidar la casa común. Y el cuidar la casa común implica, por un lado, el concientizarnos de que esto es un tesoro que nos ha dado Dios. Es un tesoro que no es propiedad nuestra. Nosotros somos administradores de esa casa común, pero no somos los dueños. Y esa conciencia nos debe llevar a que, como administradores, debemos velar por su custodia, por su cuidado, para que así como nosotros hemos podido disfrutar de esa casa común, las futuras generaciones también la puedan disfrutar. Pero esa conciencia también debe venir acompañada de acciones concretas. Y esas acciones concretas hacen parte también de las pequeñas cositas que nosotros podamos hacer en nuestra vida cotidiana. Vamos nuevamente a una pausa, pero les insistimos, no se despeguen que ya seguimos franciscaneando. Franciscaneando. Bueno, y seguimos con nuestra super invitada que nos ha traído en esta oportunidad un poquito del Amazonas, de su experiencia de fe, de su experiencia de Cristo, ¿sí? Que nos ha venido a compartir a nosotros. Y Elena, a modo de conclusión, ¿qué invitación podemos nosotros hacerle a todas las personas que nos están mirando desde sus casas, a todos los papás, las mamás, a todos los jóvenes? ¿Qué invitación podemos compartirles a ellos? La invitación que podemos hacerle a todas las personas que nos están viendo el día de hoy es a valorar cada una de los carismas que existen en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades y las diferentes actividades que se hacen para vivir siempre con Dios en nuestros corazones, con Dios en nuestra vida, con Dios en nuestra cotidianidad, porque realmente
es lo que nos llena a todos, siempre, siempre. A mí me parecería muy interesante también que en esa tónica de invitación, de conclusión, de reflexión, como tú nos contaste, aunque no ampliaste mucho ese tema, que tú eres bailarina, ¿sí? y haces danza y te mueves sabroso con ese tema. La cultura es un elemento muy, muy bueno para evangelizar. Tú nos lo decías también a grandes rasgos, ¿sí? Que terminó el retiro y que la música chévere y que la danza. ¿Tú qué invitación le harías, por ejemplo, por un lado a los niños y a los jóvenes para que también se involucren más en las actividades culturales, de tal manera que no solo se enriquezcan pues en ese tema artístico y demás, sino que también puedan vincularse a través de la cultura a experiencias de fe? Y entonces, en ese sentido, recordarle mucho a todas las personas que la cultura, mis queridos amigos y amigas, se convierte en algo fundamental, por un lado, para el desarrollo del ser humano, porque el ser humano necesita de la cultura. Qué rico es poder ver una danza, qué rico es poder ver el arte, qué rico es poder sentarse a escuchar música, pero qué lindo también es poder vincular esos procesos culturales con la experiencia de fe, como fue el caso de lo que ocurrió al final de este retiro. Entonces, desde ese ámbito cultural, ¿tú también qué invitación le harías, en este caso particular, a los niños y a los jóvenes? Bueno, primero, que todos tenemos un don. Creo que todos podemos explotar los talentos, de cierto modo, a la manera que queramos expresarla, perdón. Yo pienso que a las personas que tienen como esta oportunidad de demostrar sus talentos, lo expresen de una manera, primero, que nos haga muy felices. Como decías, es muy chévere ver cómo los jóvenes pueden manifestar estos talentos o demostrarlos en la fe en Dios, para Dios, ¿no? Y yo creo eso, yo los invito a los jóvenes a que se acerquen a Dios, a que vean que esto es algo muy, muy rico, muy, muy chévere, que nos llena a todos y pues que además nos hace muy felices, de cierto modo, servir a Dios. Y también esa invitación va para los papás. Apoyen y motiven a sus hijos en estos eventos culturales, en estas motivaciones culturales. Si su hijo quiere aprender guitarra, si su hijo quiere aprender a bailar, si su hijo quiere aprender a pintar, apóyelo, cómprele los colores, ¿sí? De pronto, de buenas a primeras no tenemos para comprar pues los grandes instrumentos y demás, pero empecemos con pequeñas cositas, ¿sí? A fomentar estos pasatiempos culturales en los niños, en los jóvenes. Es muy provechoso, muy, muy, muy provechoso, no solamente para desarrollar nuevas habilidades en ellos, sino también para permitirles encontrarse en otros espacios con otros niños, con otros jóvenes que los pueden enriquecer mucho más. Y por eso, en ese tema cultural, haciendo aquí un pequeño paréntesis, yo quiero hacerles una invitación a todos ustedes, mis queridos amigos televidentes, que están aquí en Bogotá. Dentro de 8 días no vamos a estar aquí en Franciscaneando, lastimosamente, porque nos volveremos a ver por allá en agosto. Sí, es verdad. Pero sí queremos que ustedes, en ese espíritu franciscano que nos ha caracterizado durante todo este tiempo y muy vinculados a nosotros, nos acompañen en la iglesia de San Francisco, la que queda ubicada en la Jiménez con Séptima, ahí diagonal a la estación del Museo del Oro. Dentro de 8 días, terminada la misa de 5 de la tarde, vamos a tener un concierto con la Filarmónica de Bogotá. Un concierto con la Filarmónica de Bogotá. Todo este tema cultural, también desde la experiencia de fe. Celebraremos la Santa Eucaristía con mucha devoción y terminada la Eucaristía nos deleitaremos con esa bella música que nos ofrece la Filarmónica Juvenil de Bogotá. Entonces, están todos cordialmente invitados. Los que estén aquí en Bogotá, los que quieran darse la rodadita por Bogotá, pues también están cordialmente invitados. El próximo jueves terminada la misa de 5, para que allá, pues, a pesar de que no vamos a estar aquí con ustedes, podamos seguir franciscaneando. Claro que sí, Camilito. Todos cordialmente invitados a este gran concierto. No se lo pierdan. Qué bonito uno ir a la Eucaristía, disfrutar de la Eucaristía, de la palabra de Dios y después también encontrarnos con ese arte tan bonito que es la música clásica, que pues qué bonito uno estar en ese templo, contemplar también el templo desde el arte, también porque el templo está lleno de mucho arte en medio de su estructura, de su arquitectura. Y todos cordialmente invitados a participar de este espectacular concierto
a las 5 de la tarde, ¿cierto? Sí, la misa a las 5 y ahí mismo termina la misa. El concierto son más o menos 20 artistas en escena 20 bajo la artistas. dirección del director Leonardo Federico Hoyos de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Entonces, pues súper invitados para que también desde la celebración eucarística y desde la cultura nosotros también sigamos franciscaneando. Claro que sí. Y no se les olvide el primer jueves de agosto. Sí, aquí lo esperamos. Han sido experiencias muy lindas, ¿cierto? Pues lastimosamente ni Jaime ni yo hemos podido estar en todos los programas franciscaneando con ustedes, pero eso ha sido también una bendición porque han podido conocer a muchos más hermanos, a muchos más religiosos. Hemos contado con una participación de religiosos espectacular, de muchos invitados maravillosos. Hoy hemos cerrado también con broche de oro aquí con Elena, pero pues todos los invitados nos han podido aportar muchísimo, muchísimo, ¿sí? Queremos también, digámoslo como a manera de conclusión de esta temporada, recordar que este espacio de franciscaneando es un espacio efectivamente para vivir la fe, ¿cierto? Pero franciscanear también es en esa experiencia de Francisco poder dialogar y compartir en torno a muchas realidades, en torno a muchos temas que nos pueden enriquecer mucho, tanto como creyentes como personas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que a manera así como de, digámoslo, de conclusión general, ¿cierto, Jaimito? Digamos, como así brevemente, tanto tú como yo, ¿qué fue lo que nos dejó esta temporada de Franciscaneando? Bueno, lo personal fue ese testimonio de fe de las personas que nos estuvieron acompañando. Qué bonito uno aprender de ellos, qué bonito uno aprender de esa experiencia que ellos, cada uno de nuestros invitados nos trajeron a nosotros. Y es una forma también como uno, desde ese ser como instrumento de Dios, puede aportar también a la experiencia de fe de las demás personas. Eso es lo que más yo resalto de esta temporada, ese compartir, ¿sí? Ese compartir de Dios, esa revelación de Dios que Dios nos hace a cada uno de nosotros y que nosotros por medio de nuestras acciones, de nuestro testimonio, podemos compartirlo. Eso es lo que yo resalto de la temporada, Camilito. A mí, Jaimito, me quedó algo que me ha parecido muy interesante, y es que la experiencia de Dios y de fe, así como tú lo cuentas, es una experiencia que gracias a todos los invitados que hemos tenido, la hemos podido percibir y notar en muchas realidades diferentes de vida. La hemos podido descubrir en artistas, la hemos podido descubrir en académicos, la hemos podido descubrir en jóvenes, la hemos podido descubrir en familias, en emprendedores, en novios, en parejas, ¿sí? La hemos podido descubrir en todo, mi querido amigo y amiga televidente, desde lo que tú haces, desde tu profesión, desde tu oficio, desde tu trabajo, desde tu ser estudiante, desde tu ser ama de casa, desde tu ser lo que seas, puedes vivir una gran experiencia de Dios. Y eso es franciscanear, ¿sí? Claro que sí. Franciscanear es ese espíritu de San Francisco, reconocer al Dios que está presente en todo. Reconocer al Dios que está presente en la creación, reconocer al Dios que está presente en nuestros hermanos, reconocer al Dios que está presente en nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces encasillamos a Dios solamente en las 4 paredes del templo, y aunque el templo es un lugar privilegiado para encontrarnos con Él, porque allí celebramos los sacramentos, debemos reconocer que nuestra experiencia de Dios debe romper esos muros, como lo dice el Papa Francisco, salir de las sacristías para poder ir a encontrarse con todas las diversas realidades, porque Dios puede transformar cualquier realidad que nosotros tengamos, que a veces nos parece aburridora, triste o difícil. Cuando la vivimos desde la fe en Dios con esperanza, esas realidades se pueden transformar. Y yo creo que eso es algo muy valioso que nos han enseñado todos los invitados que han pasado por acá. Nos han mostrado cómo en un noviazgo puede estar Dios, cómo en un emprendimiento puede estar Dios. Tu hermano, cuando habló del arte, cómo en el arte puede estar Dios, ¿sí? Sí. Hoy Elena, desde la juventud, desde una región tan bonita del país, ¿cómo puede estar Dios allí? ¿Sí? Claro que sí, Camilito. Eso es lo importante, que a nosotros nos quede esa experiencia de fe, esa experiencia de Dios, desde las distintas dimensiones, ¿no? desde las distintas dimensiones del ser humano, desde lo cristiano, desde lo humano, ¿sí? Y qué bonito esos testimonios que nosotros hemos tenido también desde la parte familiar, ¿sí? Desde la parte de ese seno familiar del papá, de la mamá, y de ese querer también, ¿no? para con sus hijos. Y qué bonito que cada uno allá en sus casas tengan en cuenta que el testimonio de la otra persona es muy valioso y hay que valorarlo muchísimo.
¿sí? Para seguir creciendo nosotros como cristianos, para seguir creciendo nosotros como personas de fe. El testimonio de la otra persona nos puede aportar muchísimo y hay que educar nuestros oídos para escuchar a Dios y para comprender también que Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? En los consejos de nuestros familiares, de nuestros amigos, ¿sí? En el testimonio de ese matrimonio, Dios nos puede hablar, Dios nos puede dar ese mensaje de fe. Así es, hoy no nos pudo acompañar nuestro querido hermano Paolo, sí, que si nos está viendo pues le mandamos un gran saludo. Por diversos compromisos personales no pudo estar, pero Paolo también fue una parte fundamental Claro que de sí. esa temporada. Con él también nos reencontraremos cuando el primer jueves de agosto, que no se les olvide, el primer jueves de agosto retomamos ya con la tercera temporada de Franciscaneando. Entonces súper conectados, sí, un mesecito que no nos vamos a ver, pero ahí seguimos siempre unidos en la oración, nosotros orando por ustedes. Les pedimos también a ustedes que oren por nosotros. No se les olvide dentro de 8 días la invitación en el Templo de San Francisco y bueno, despedirnos. Elena, muchas gracias por tu compañía. Jaimito, gracias por esta temporada súper Camilito, maravillosa. Elena, Gracias a muchísimas ustedes, a gracias. ustedes. Y bueno, que a todos ustedes el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien. Franciscaneando.